Bienvenido a Tres Punticos. Con cuánta confianza, pero también temor y temblor, nos acercamos a Dios para pedirle algo. La encarnación de Dios, la incursión de Dios en el tiempo y el espacio en Jesucristo, rompe los estándares de un Dios lejano e inaccesible y nos trae a un Dios cercano, que se ha hecho nuestro. Hoy, Tres Punticos, para reflexionar acerca de esa relación estrecha con Dios. Primero, barro. En todo el Antiguo Testamento hay una realidad que es cierta para el hombre, su condición de ser barro, polvo, tierra, y a ella vuelve tras el fin de su existencia. Movimientos judíos como los saduceos configurarían con esta idea y otras la concepción de que no había resurrección de los muertos, al menos en el sentido carnal. Por supuesto, esta idea nace de una miope interpretación del Antiguo Testamento. Cuando la palabra de Dios nos dice que somos barro, lo hace con la realidad de expresar nuestra pequeñez con respecto al Creador. Dios nos ha hecho inferiores a los ángeles. Nos ha dotado de grandeza y dignidad, pero nos ha puesto en un frágil y delicado cuerpo. La figura del barro es utilizada por el mismo Dios para decir que somos moldeados en sus manos, que nos hace y nos deshace, y como en manos del alfarero, fabrica con nosotros un bello proyecto si nos dejamos moldear. Así, el Evangelio de hoy nos muestra a Jesús haciendo barro para sanar a un hombre de su ceguera, un hombre que había sido puesto para mostrar la grandeza de Dios. ¡Qué grandioso! Dios se vale de aquello que el mundo rechaza para mostrar su grandeza. ¿Cuánto nos cuesta asumir nuestra pequeñez? ¿Cómo nos duele que nos hagan sentir inferiores, incluso por cosas que sabemos son ciertas, como un vicio, una actitud, un hecho del pasado? Esas cosas que nos hacen reconocer que somos barro. ¿Qué cosas me hacen recordar que soy pequeño y frágil? ¿Alguna vez me he sentido inferior o pequeño por algo? ¿Cómo me he sentido? Segundo puntico, saliva. Resulta interesante que en algunos milagros Jesús utiliza la saliva como instrumento y, curiosamente, tiene que ver con los sentidos, por donde se percibe el mundo, la vista y el oído. Pero, ¿por qué Jesús usa saliva? Aquí no hay una respuesta, pero sí una apreciación. La saliva, además de poseer muchas características químicas, es algo íntimo, propio, casi que exclusivo. Cuando una pareja se besa, comparte su saliva y, dice la medicina, se mejora su sistema inmunológico, intima en su ser. Cuando Jesús usa la saliva en sus milagros, casi que podemos entender una unión íntima con su criatura. Aquella criatura que por la imperfección de la naturaleza no puede ver, es intimada por el Dios creador perfecto para obtener la vista. Así pasó en el milagro de este domingo. Y de manera similar, Dios quiere intimarnos. Jesús puso saliva en la tierra e hizo el barro para sanar al ciego de nacimiento. Hoy quiere poner saliva, intimar en nuestra seca vida para formar barro y moldearnos. Jesús quiere entrar a tus inseguridades, a tus fragilidades, a eso que te hace sentir pequeño y con su saliva moldearte para enseñarte el plan salvífico de cada una de esas cosas pequeñas de tu vida. ¿Estoy dispuesto a dejarme intimar por Dios? ¿A qué le tengo miedo de dejarme tocar en mis cosas más débiles? Tercer puntico, ojos. Jesús puso el barro sobre los ojos del ciego y le envió a lavarse. Jesús tocó con lo pequeño y lo santo la humanidad aporreada del ciego. Jesús le hizo ver lo grande que es ante Dios aquel que se reconoce pequeño, antes de que pudiera ver lo pequeño que era ante el mundo. Quien se deja tocar e intimar por Dios, quien se permite reconocer lo pequeño y frágil que es, quien haciendo eso se abandona por completo en las manos de Jesús que sana, podrá hacer lo mismo que el ciego de nacimiento. Creer en la grandeza de un Dios que salva al que se humilla, que fortalece al débil y que atiende al de corazón sincero. Quien hace eso fortalece la confianza para acercarse a Dios como Padre y hablarle sin temores, porque sabe que es pequeño e imperfecto, pero cree plenamente que tiene un Dios que es todopoderoso, misericordioso y ante todo bueno. En este último puntico, Dios nos pide que arranquemos de nuestros ojos aquello que nos impide reconocer la indiferencia,
el egoísmo, la avaricia, que veamos que somos pequeños como los otros, que no somos superiores y que no debemos gloriarnos de nada sino de las maravillas que hace Dios en nosotros y que son testimonio para el mundo de hoy. ¿Por qué me cuesta reconocerme pequeño ante los otros? ¿Qué es lo que más me duele cuando alguien se quiere hacer superior a mí? El Evangelio termina diciendo que Jesús vino al mundo para que los que están ciegos vean y los que ven queden ciegos. A nosotros se nos han abierto los ojos para la salvación. Hemos visto la luz que es el mismo Jesús. No dejemos que el mundo y su lógica nos quiten la gracia que ya hemos recibido. No sea que vayamos a quedar ciegos. Hasta los próximos 3 punticos. Feliz semana en el Señor.